El límite de plantilla deportiva es una cifra que la Liga de Fútbol Profesional informa a cada uno de los clubes afiliados, que significa cuál es el importe máximo que cada club puede tener de gasto de plantilla deportiva en una temporada. En las últimas semanas, la Liga ha informado a cada club cuál es este importe. Oye, para la temporada 22-23, el coste de plantilla máximo, es decir, el límite máximo de plantilla deportiva que usted puede tener, que el club puede tener, es de tanto importe. Y este límite de plantilla, este coste de plantilla, tiene una serie de conceptos, que es el salario de los jugadores profesionales, las amortizaciones, los costes de seguridad social y algún otro gasto que puede influir en estos costes. Lo que se hace es, en primer lugar, hay una norma, que esto está desarrollada una norma de manera muy meticulosa, pero básicamente la norma lo que te dice es, oiga, usted en la temporada 22-23, ¿cuántos ingresos va a tener? 50 millones de euros entre patrocinios, taquillas, ticketing, abonados, publicidad, beneficio por traspaso de jugadores, 50 millones de euros. Bueno, ¿y cuántos gastos de estructura tiene usted? Gastos de estructura significa todos aquellos gastos que no están relacionados con la plantilla deportiva, aquellos gastos que son necesarios para el funcionamiento del club. Personal de administración, utilleros, gente que está trabajando con el césped, azafatas, seguridad, etc, etc. Pues tenemos 7 millones de euros. Bueno, pues en principio usted ya tiene aquí 43 millones de euros para tener, ese sería inicialmente su coste de plantilla deportiva. Pero, además, dice, oiga, pero ¿en las temporadas anteriores usted ha tenido alguna pérdida acumulada? No, pues nada. Sí he tenido pérdidas acumuladas. ¿Cuántas? 10 millones de euros. Menos 10 millones de euros de pérdidas acumuladas. Por tanto, se dicen, el límite de plantilla deportiva serían 33 millones de euros. Luego hay un último repaso, que es, algunos clubes tienen que devolver determinadas deudas. Entonces, esas deudas que tienen que devolver durante la temporada, si son 3, pues también reducen ese límite, serían 30 millones de euros de límite de plantilla, es decir, ingresos menos gastos de estructura, menos las pérdidas acumuladas de años anteriores, menos si tienes que realizar algún repago de deuda, daría el límite de plantilla deportiva. Luego lo que hace la Liga, junto con el club, es comprobar si esos 30 millones de euros en su tesorería, que nos aporta para los próximos 12 meses, pues puede cumplir con esas obligaciones de pago. Cuando se define que un club está excedido es cuando, una vez que le has dado en la Liga de Fútbol la norma, aplicando la norma, tiene su límite de plantilla, se mira y se comprueba cuál es el gasto real de los jugadores que tienen su plantilla contratados y resulta que los sumamos y suman 40. Si tiene un gasto, un límite de plantilla máximo de 30, según la normativa, que es una cifra teórica, y la realidad nos dice que ya tiene contratados 40 millones de euros de gasto, significa que está excedido sobre el límite de plantilla deportiva teórico. La Liga, o la norma, lo que dice es, aún estando excedido, como es el caso que acabamos de dibujar, recuerdo lo que es, tiene un coste real de 40 millones de euros, coste real, frente a su límite teórico, lo que la Liga, en la norma establece es, mire, a pesar de estar excedido, le vamos a permitir que usted siga contratando jugadores. ¿Cómo? Aparece la llamada y conocida regla 1-4 o 1-3. Lo que dice esta regla es, si usted, club, se deja de tener o rescinde contratos con los jugadores que tiene actuales, que forman parte de estos 40 millones de euros, lo que ahorre de eso, si usted se quita un jugador o rescinde con un jugador y ahorra 2 millones de euros, mire, pues si ahorra 2 millones de euros, le vamos a dejar que de esos 2 millones de euros pueda contratar a uno nuevo
por 500.000 euros, que es un 25% de esos 2 millones de euros. Pero además se le dice, mire, pero si ese jugador que usted ha rescindido con él y ya no tiene contrato, representaba más, al menos un 5% del coste total de plantilla deportiva que usted tenía, lo que se llama jugador franquicia, este 25% lo convertimos en un 33%, y en vez de dejarle que gaste 500.000 euros, le dejamos que gaste 666.000. Y además se le dice, si usted ha recibido contrato con este jugador y resulta que lo que ha hecho es venderlo y ha obtenido una plusvalía, además de lo que acabamos de hacer aquí, por la plusvalía que haya tenido usted, es decir, si usted le costó a un jugador 3 millones de euros y lo vende por 6, ha ganado el club 3 millones de euros. Eso es lo que se llama plusvalía. Pues sobre esa plusvalía, por haber reducido, haberse quitado una relación contractual con un jugador, se le permite que sobre esa plusvalía, 3 millones, también puede aplicar un 25%, concretamente 750.000 euros, que puede destinar a contratar otros jugadores. Y si ese jugador es un jugador franquicia definido, tal y como lo hemos hecho hace un momento, pues en vez de un 25%, un 33%, que serían 1 millón de euros aproximadamente. Es decir, a pesar de estar excedido a un club, a pesar de tener contratos reales con jugadores por encima del límite teórico que la Liga está otorgando, se le permite contratar nuevos jugadores siempre que aligere contratos con jugadores actuales, siempre que rescinda o traspase jugadores con los que tiene contratos. Hemos dicho, así repetimos, hemos dicho que la norma habitual lo que se hace es, oiga, tengo estos ingresos, tengo estos gastos de estructura, tengo esta cifra, 43, tengo 10 millones de euros de pérdidas acumuladas, y aquí nos paramos. Lo que se ha hecho es, bueno, las pérdidas acumuladas que sean como consecuencia del COVID, de la temporada 19-20, 20-21, 21-22, en vez de restarlas en la temporada 22-23, en vez de restarlas en un solo año, lo que vamos a hacer es restarlas en 5 años. Es decir, oye, estos 10 millones, se analiza al club, estos 10 millones, puede que todo sea del COVID. Si todos estos 10 millones de euros de pérdidas fueran consecuencia del impacto del COVID, pues en vez de 10, se le restarían 10 por el primer año un 15%. Se le restarían, en vez de 10, se le restarían 1,5. El siguiente año se le restarían 2, el siguiente año 2,5 y así sucesivamente hasta los 10. Pero esta es la diferencia. Antes nos salía 33 millones de euros porque restábamos 10, ahora solamente restábamos 1,5, con lo cual baja menos el límite, se le permite que tenga un límite mayor al club. Esa es la diferencia, un cambio que ha habido para esta temporada en la que entramos y que afecta a la temporada 22-23. Los límites cambian en cada segundo, porque hemos dicho en la definición de límite que se parten de unos ingresos que tiene el club en junio. Ahora en junio del 2022, el club ha demostrado que tiene 50 millones de euros, pero mañana firma un patrocinio, vende más abonos, vende más publicidad, entonces este número puede subir. Si sube, pues automáticamente sube su límite. Entonces el club informa a la Liga y la Liga inmediatamente pues le sube el límite de plantilla. Te digo yo si quieres unas cifras y lo contabilizamos así. Muy bien. Para el Fútbol Club, así no metemos un club por medio. Vale. Queremos fichar, ponte, a Cristiano Ronaldo por 50 millones para 3 temporadas a un sueldo de 10 millones la temporada. Bueno, pues para entonces... Para saber cómo afectaría. Bueno, pues sí. Se le quiere fichar, ha dicho el coste del traspaso que pagaría el club adquirente, ¿cuánto es? 50 millones. 50 millones de euros. ¿Cuántos años tendría el jugador contrato? 5 años, ¿no? Pues entonces el coste de plantilla deportiva que se computaría como consumido por parte del club sería
50 millones dividido entre 5 años, 10 millones de euros. Eso es lo que se llama amortización. Eso es cuál es el coste que se imputa como consumido en el coste de plantilla deportiva. Cuando se dice que un club ha pagado 50 millones de euros a otro club por un jugador, se divide ese importe entre el número de años que le hace contrato a ese nuevo jugador. Un jugador de fútbol profesional tiene normalmente, pues en sus retribuciones, tiene un importe fijo de salarios. Vamos a redondear, 1 millón de euros. Entonces, viene un club y dice, oye, yo he contratado a un jugador que le he hecho un contrato de 1 millón de euros, ¿vale? Y eso es lo que nosotros aquí en la liga, oye, pues tú ya has consumido 1 millón de euros de tu límite máximo, ya tienes consumido 1 millón de euros. Pero es verdad que también los jugadores tienen o suelen tener variables. Por ejemplo, si juegas 20 partidos, te pago tanto. Si metes tantos goles, te pago tanto. Si ganamos, si pasamos de ronda, te pago tanto. Esas son variables, retribuciones variables, que es imposible saber cuánto va a ser antes de que transcurra la temporada. Entonces, lo que hace la liga como consecuencia es lo que dicta la norma, que es, oye, a cada club se le obtiene lo que se llama un porcentaje de variables, que es con su realidad, con su estructura de contratos de la última temporada, verificamos, oye, que este club, un club determinado, está pagando de variables en el conjunto de jugadores profesionales que tiene el 10%. Bueno, pues este chico, cuando trajera el contrato del club, independientemente de que tuviera variables o no, o los que tuviera, consumiría 1 millón de retribución fija más el 10% de retribución variable. Se le computaría 1.100.000 como consumido. Y luego hay una norma muy concreta que dice aquellos variables que sea evidente que son fácil de conseguir por el jugador que es o por el club o por el club en el que esté jugando, se computan como fijo. Me explico. Imaginemos que un jugador viene y dice, no, yo tengo 1 millón de euros de fijo y por jugar un partido 300.000. Pues el fijo no es 1 millón y el variable del 10%, el fijo es 1 millón más 300.000, porque ese chico, por jugar 5 partidos, nosotros le computamos como que ya va a cobrar ese fijo, ¿no? Entonces, hay una serie de criterios, oye, lo que pase de 20 partidos, hasta 20 partidos, eso es como si fuera fijo, ¿no? Goles, oye, si metes un gol, te pago 100.000 euros. Bueno, pero si es un delantero, si acaba de meter 7 la temporada pasada, entonces computa como fijo. Ese tipo de circunstancias, pues bueno, hay una serie de criterios que se han ido fijando a lo largo del tiempo, en el que, bueno, pues hay determinadas variables que se computan ya directamente como fijo. Y en una cesión con opción de compra, igual. Las cesiones con opción de compra, hay cesiones con opciones de compra, el concepto de cesión con opción de compra obligatoria. Bueno, a los efectos de la norma, una cesión con opción de compra obligatoria es como si se trata aquí en la liga, de acuerdo con la normativa, como si ya el club lo hubiera comprado, como si ya se hubiera gastado el importe que está fijado en el contrato como opción de compra. Es decir, me lo cedes, te pago, un club le paga al otro 500.000 euros y tengo una opción de compra obligatoria de 1 millón. Pues nosotros aquí en la liga le computamos este millón como si ya lo hubiera comprado. Y le decimos que a falta del contrato partimos de la base que va a tener un contrato de 4 años y decimos, bueno, 1 millón de euros entre 4 años, computamos también 250.000 euros de amortización. Si un jugador termina el 30 de junio del 2022, ¿no?, y tú lo quieres renovar, depende de cuándo lo quieras renovar. Si lo quieres renovar en abril, te tienes que esperar. Estamos aquí 30 de junio del 22 y estamos a 30 de abril del 22. Si un club termina un contrato de un jugador el 30 de junio del 22 y lo quiere renovar el 30 de abril del 22, le decimos que se tiene que esperar a ver si tiene el límite.
Igualmente, el 31 de enero, si lo quieres renovar, está muy cerca del 30 de junio de 2022. Hay que ir viendo y se le va, eso lo establece el artículo 102, hay que ir viendo, oye, ¿cómo vas a tener tú el límite el año que viene? Porque si no, se producirían circunstancias que entraríamos en una situación que no son correctas, ¿no? Entonces, se valora la situación del club, cómo va a estar el año que viene con la información que tenemos aquí, ¿no? ¿No se computa como si fuese un fichaje? Ahora, ¿qué ocurre? Me estás preguntando si un jugador termina su contrato el 30 de junio del 2022, ¿vale? Y lo quiere renovar, lo quieres renovar el 30 de junio, o el 25 de junio, o el 31 de mayo, pues se trata igual como si fuera un nuevo fichaje. O sea, si tienes saldo que no estás excedido, pues lo puedes, en la Liga de Fútbol se te va a registrar, no hay ningún problema. Y si no tienes saldo, que estás excedido, lo que tienes que utilizar es la regla 1-3 o 1-4. Rescindes otros jugadores o traspasas otros jugadores y metes la retribución que hayas acordado con el que termina el 30 de junio del 2022. Es decir, pero si estuvieses antes del 30 de junio y estuvieses excedido, ¿también se te aplica el 1-4 o no se te aplica? Claro, se te aplica el 1-4. Si tú dices, lo quiero renovar el 30 de abril, ¿vale? Pero estás excedido, entonces tienes que aplicar la regla 1. Saca gente, saca jugadores, quítate coste y te permitimos que lo renueves. Claro, te permitimos, te lo inscribimos. El club puede hacer lo que crea conveniente. Los clubes son libres, como no podría ser de otra manera, de renovar a los jugadores, contratar a jugadores, no contratarlos. Otra cosa es que para inscribirlo en la liga se tienen que cumplir una serie de normas. Si no, no se va a inscribir. Puede darse el caso que un club contrate a un jugador y que la liga no lo inscriba.